Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía, porque hoy tenemos un tema que vaya que ha dado de qué hablar. Y es que vamos a sumergirnos en el mundo de los rumores, las especulaciones y por supuesto, la respuesta del mismísimo Can Yaman. Sí, el actor turco que nos tiene a todos suspirando y a la espera de noticias. Hoy vamos a analizar a fondo la reciente respuesta de Can Yaman a los rumores de boda. Pero no solo eso, vamos a desglosar la lección que nos deja a todos, una lección valiosa sobre cómo manejar la presión mediática, la vida personal y, en definitiva, sobre cómo mantener la calma en medio del huracán. Así que si eres fan de Can Yaman, si te interesan los chismes de farándula, o simplemente si buscas una dosis de reflexión sobre la vida y cómo enfrentarla, este vídeo es para ti. Prepárense para analizar, comentar y por supuesto disfrutar. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y darle un buen like a este si les gusta el contenido. Ya saben, eso nos ayuda muchísimo. Vamos a empezar. Asterisco el torbellino de rumores, un resumen detallado asterisco. Bien, para los que no estén completamente al día con los chismes, hagamos un pequeño resumen ampliado. Recientemente las redes sociales, los medios de comunicación y los rincones más recónditos de Internet se vieron inundados por rumores muy fuertes sobre una posible boda de Can Yaman. La noticia, que resonó con fuerza en el mundo del espectáculo, encendió la imaginación de sus fans y generó una ola de expectación sin precedentes. ¿Cómo comenzó todo? Pues, como suele suceder en estos casos, la chispa se encendió con una serie de elementos que al combinarse alimentaron la especulación. Asterisco fotos y vídeos evidenciales, asterisco en primer lugar, comenzaron a circular fotografías y vídeos que en apariencia, mostraban a Can Yaman en situaciones que sugerían una posible preparación para el matrimonio. Imágenes del actor en joyerías, supuestas visitas a diseñadores de moda y fragmentos de conversaciones en eventos sociales fueron interpretadas por muchos como indicios de una inminente boda. Estas evidencias alimentaron la maquinaria del rumor, generando una narrativa que, con cada publicación, se hacía más sólida. Asterisco declaraciones de fuentes cercanas, asterisco como es costumbre en estos casos, las fuentes cercanas entraron en juego. Supuestas declaraciones de amigos, familiares y colaboradores del actor comenzaron a circular en la prensa y en las redes sociales. Estas fuentes afirmaban haber sido informadas sobre los planes de boda, revelando detalles sobre la fecha, el lugar y, por supuesto, la identidad de la afortunada. Estas declaraciones, aunque a menudo carentes de pruebas concretas, contribuyeron a la verosimilitud de los rumores. Asterisco interacción en redes sociales las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Comentarios, mensajes y publicaciones de fans, influencers y medios de comunicación se multiplicaron exponencialmente. Las felicitaciones, las especulaciones sobre la identidad de la prometida y los análisis de cada fotografía y vídeo se convirtieron en la norma. El hashtag #Can Yaman boda se volvió tendencia, demostrando el interés masivo que despertaba el tema. La emoción se palpaba en el aire. Los fans de Can Yaman, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, esperaban con ansias la confirmación de la noticia. La idea de ver al galán turco dando el sí, quiero generaba una mezcla de alegría, curiosidad y, en algunos casos, un toque de nostalgia. La expectativa era alta y el mundo del espectáculo estaba atento a cualquier novedad. Pero, ¿qué pasó? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, la verdad y la ficción se entrelazaron, y los rumores crecieron como la espuma. La exageración y la especulación, alimentadas por el deseo de novedad y el afán de protagonismo, llevaron a la creación de una narrativa que en algunos aspectos se alejaba de la realidad. Las redes sociales, con su capacidad para amplificar la información y difundirla a gran velocidad, contribuyeron a la propagación de los rumores. Fue en este contexto, en medio de la vorágine mediática y la especulación desenfrenada, cuando Can Yaman, el protagonista de esta historia, decidió romper el silencio. Y lo hizo a su manera, con elegancia, con inteligencia y sobre todo, con una lección que todos deberíamos aprender. Asterisco la respuesta de Can Yaman, un ejemplo de madurez asterisco. La respuesta de Can no fue una simple negación. No se limitó a decir, no es verdad y ya. Él entendió que la situación merecía algo más.
Decidió abordar el tema con madurez, con respeto, y con un mensaje claro para sus fans y para el público en general. ¿Y cuál fue ese mensaje? Vamos a desglosarlo en detalle. 1. Defensa de la privacidad. Mi vida privada es privada. En primer lugar, Khan dejó claro que su vida privada es privada. Y esto, aunque parezca obvio, es algo que a veces olvidamos en esta era de redes sociales y de exposición constante. En un mundo donde la vida de las celebridades es constantemente escudriñada, analizada y comentada, Khan Yaman reivindicó el derecho fundamental a la privacidad. Es su derecho, su decisión, y debemos respetarla. No significa que no podamos ser curiosos, que no podamos interesarnos por su vida, pero sí implica que debemos ser conscientes de los límites, de la línea que separa el interés legítimo del acoso mediático. Esta postura, que podría parecer sencilla, es en realidad un acto de valentía. En un contexto en el que la exposición se valora y se promueve, Khan Yaman se atrevió a defender su derecho a la intimidad. Al hacerlo, envió un mensaje claro a sus fans y al público en general: la vida privada es sagrada y debe ser respetada. 2. Agradecimiento al cariño. Agradezco el interés y el cariño. En segundo lugar, Khan agradeció el cariño y el interés de sus fans. Reconoció que estos rumores vienen acompañados de buenos deseos, de alegría, de emoción por su posible felicidad. Y esto es importante. Khan no se mostró distante ni enfadado. Agradeció el cariño, lo cual demuestra su gratitud y su cercanía con su audiencia. Esta actitud, lejos de ser una formalidad, es una muestra de respeto y consideración hacia sus seguidores. Khan Yaman demostró que, a pesar de la presión mediática y de la invasión de su privacidad, valora el apoyo y el cariño que recibe de sus fans. Al agradecer el interés, estableció un vínculo de confianza y cercanía que fortaleció la relación con su audiencia. 3. Lección sobre la verdad y la reflexión. Contrasta la información. En tercer lugar, y quizás lo más importante, Khan aprovechó la situación para dar una lección. Una lección sobre la importancia de la verdad, sobre la necesidad de contrastar la información antes de creer en todo lo que se lee en Internet. Y sobre todo, una lección sobre la importancia de no dejarse llevar por los rumores, por las especulaciones, y de confiar en la propia intuición y en el criterio personal. En un mundo inundado de información, donde la desinformación y las noticias falsas son moneda corriente, Khan Yaman nos recordó la importancia de ser críticos y reflexivos. Nos instó a no aceptar ciegamente todo lo que leemos, a verificar las fuentes, a contrastar la información antes de formarnos una opinión. Esta lección, más allá del contexto de los rumores de boda, es una herramienta valiosa para la vida. Nos invita a desarrollar un pensamiento crítico, a ser conscientes de la manipulación mediática y a tomar decisiones basadas en la verdad y en la evidencia. La forma de la respuesta, el poder de la elegancia. Pero ¿cómo se materializó esta respuesta? Bueno, la forma en que Khan comunicó su mensaje fue igualmente importante. Optó por la sutileza, por la elegancia, por la comunicación directa sin intermediarios. No dio entrevistas sensacionalistas, no buscó titulares llamativos. Simplemente se expresó a través de sus propias redes sociales, de manera clara y concisa. Demostró una vez más su inteligencia y su capacidad para manejar situaciones complejas. La elección de las redes sociales como plataforma de comunicación fue estratégica. Permitió a Khan Yaman controlar el mensaje, evitar la manipulación y comunicarse directamente con sus fans. La claridad y la concisión de sus palabras demostraron su madurez y su profesionalismo. Lecciones de vida, lo que podemos aprender. Pero, ¿qué lección podemos extraer de todo esto? ¿Qué podemos aprender todos nosotros de la respuesta de Khan Yaman? Desglosamos las lecciones. 1. La importancia de la privacidad. En un mundo donde la exposición es la norma, es vital defender nuestro derecho a la privacidad. No tenemos que rendir cuentas a nadie sobre nuestra vida personal. Tenemos derecho a decidir qué compartimos y con quién lo compartimos. La respuesta de Khan Yaman nos recuerda que la privacidad es un valor fundamental y que debemos protegerla. 2. La importancia de la reflexión. Antes de creer en algo, antes de reaccionar, es fundamental reflexionar. Preguntarnos si la información es fiable, si las fuentes son creíbles.
No dejarnos llevar por el sensacionalismo, por el morbo. Ser críticos, ser conscientes. La respuesta de Kant nos invita a cuestionar la información, a analizarla y a no aceptar ciegamente lo que leemos. 3. La importancia de la calma. En situaciones de estrés, de rumores, de especulaciones, es crucial mantener la calma. No dejarnos llevar por la impulsividad, por la reacción emocional. Tomarnos un tiempo para analizar la situación, para reflexionar, para tomar decisiones conscientes. La respuesta de Kant es un ejemplo de cómo podemos mantener la calma y la compostura incluso bajo la presión mediática. 4. La importancia del respeto. Respetar la decisión de las personas, incluso si no estamos de acuerdo con ella. Respetar su privacidad, su vida personal. No invadir, no acosar, no presionar. La respuesta de Kant nos recuerda la importancia del respeto hacia los demás y hacia sus decisiones. 5. La importancia de la autenticidad. Ser fieles a nosotros mismos, a nuestros valores, a nuestros principios. No dejarnos influenciar por la opinión de los demás. Actuar con integridad, con honestidad. La respuesta de Kant demuestra que es posible ser auténticos y mantener la integridad incluso en situaciones adversas. Aplicación a la vida real, enfrentando rumores y especulaciones. ¿Y cómo se aplica esto a la vida real? Bueno, la respuesta de Kant es un reflejo de cómo podemos enfrentar situaciones similares en nuestra propia vida. Todos, en mayor o menor medida, nos enfrentamos a rumores, a chismes, a especulaciones sobre nosotros mismos. Y la clave está en cómo reaccionamos. ¿Nos dejamos llevar por la ira, por la frustración? ¿Nos defendemos de manera agresiva? ¿O aprendemos a mantener la calma, a reflexionar, a tomar decisiones conscientes? La lección que nos da Kant es una lección de vida. Nos enseña a proteger nuestra privacidad. Definir límites claros y no sentirnos obligados a compartir información personal que no deseamos. Desarrollar un pensamiento crítico. Cuestionar la información, verificar las fuentes y no aceptar ciegamente lo que leemos o escuchamos. Gestionar nuestras emociones. Mantener la calma, respirar profundo y no reaccionar de manera impulsiva ante los rumores o especulaciones. Mostrar respeto. Respetar las decisiones de los demás, incluso si no estamos de acuerdo con ellas, y defender nuestra propia integridad. Ser auténticos. Ser fieles a nuestros valores y principios, y no dejarnos influenciar por la presión social. El mensaje final, calma en el caos. La vida es un viaje impredecible, lleno de altibajos, de momentos de alegría y de desafíos. Y como dice el dicho, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. En ese camino los rumores, las especulaciones y las situaciones inesperadas son inevitables. Pero la clave está en cómo las afrontamos. En cómo decidimos reaccionar. Y la respuesta de Kant nos da una guía, un ejemplo a seguir. Nos muestra que es posible mantener la calma, mantener la dignidad, y mantener el control de nuestra propia vida, incluso bajo la presión mediática más intensa. En esencia, el mensaje de Kant es un llamado a la serenidad, a la reflexión y a la autenticidad. Nos invita a ser dueños de nuestras propias vidas, a proteger nuestra privacidad y a no dejarnos llevar por la vorágine de los rumores y las especulaciones. Es un mensaje que trasciende el mundo del espectáculo y se convierte en una lección universal sobre la importancia de la resiliencia, la madurez y la autenticidad. Es un recordatorio de que en medio del caos, siempre podemos encontrar la calma y mantener el control de nuestras vidas. Análisis en profundidad, el poder de la comunicación. Para comprender completamente la respuesta de Kant es esencial analizar a fondo el poder de la comunicación. Kant, al elegir comunicarse a través de sus propias redes sociales, tomó una decisión estratégica que le permitió control del mensaje evitar la manipulación de los medios de comunicación y controlar la narrativa. Comunicación directa llegar directamente a sus fans, sin intermediarios, estableciendo un vínculo de confianza.
Asterisco 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 simplicidad y claridad asterisco asterisco expresarse de manera concisa y directa, evitando la ambigüedad y la especulación. Asterisco 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 mantener la elegancia asterisco asterisco mostrar madurez y profesionalismo, evitando reacciones impulsivas o defensivas. Esta estrategia de comunicación refleja una profunda comprensión de cómo funciona el mundo mediático y cómo proteger su imagen y su privacidad. Asterisco asterisco la respuesta de la audiencia, un reflejo del respeto asterisco asterisco. La respuesta de la audiencia ante la reacción de Can Yaman fue, en su gran mayoría, positiva y respetuosa. Los fans, al comprender el mensaje del actor, demostraron su madurez y su apoyo incondicional. Los comentarios en redes sociales reflejaron. Asterisco 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 comprensión asterisco asterisco la mayoría de los fans entendieron la importancia de la privacidad y respetaron la decisión de Can Yaman. Asterisco 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 apoyo asterisco asterisco manifestaron su cariño y admiración por la forma en que el actor manejó la situación. Asterisco 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 reflexión asterisco asterisco reconocieron la validez de las lecciones sobre la verdad, la calma y la autenticidad. Este apoyo de la audiencia refuerza la idea de que en un mundo cada vez más expuesto, la defensa de la privacidad y la autenticidad son valores que se valoran y se respetan. Asterisco asterisco conclusión, un legado de madurez asterisco asterisco. En resumen, el vídeo de hoy ha sido un análisis detallado de la respuesta de Can Yaman a los rumores de boda, y de la valiosa lección que nos ha dejado a todos. Hemos explorado la importancia de la privacidad, la reflexión, la calma, el respeto y la autenticidad. Hemos visto cómo Can Yaman ha manejado la situación con elegancia y madurez, y cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra propia vida. La respuesta de Can Yaman trasciende el ámbito de la farándula y se convierte en una guía práctica para enfrentar los desafíos de la vida. Nos enseña que ante la presión mediática y la especulación, es posible mantener la calma, proteger nuestra privacidad y ser fieles a nuestros valores. Su legado no es solo el de un actor talentoso, sino también el de una persona que ha demostrado madurez, inteligencia y respeto. Un ejemplo a seguir para todos aquellos que buscan navegar por el mundo con integridad y autenticidad. Espero que este vídeo les haya gustado y sobre todo, que les haya resultado útil. Recuerden, la vida es un aprendizaje constante y cada experiencia, cada situación, nos da la oportunidad de crecer, de aprender, de ser mejores personas. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la respuesta de Can Yaman? ¿Qué lecciones se llevan de este vídeo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle un like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.